¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión, un nuevo vídeo de piezas donde vamos a hablar de los filtros de aire de motor. ¿De acuerdo? Filtros de aire hay de muchos tipos. Bien, lo primero que debemos decir es por qué necesitamos filtros de aire en nuestros motores. Bien, como todos sabéis, el motor aspira aire desde el exterior hacia el interior del motor. Bien, el aire, como todos sabéis, pues tiene en suspensión partículas sólidas como polvo, carbonilla, polen, etc., ¿no? ¿Qué ocurre si no filtramos el aire? Bueno, pues todas estas partículas, especialmente el polvo, bueno, pues pasarán al interior del motor y se van a mezclar con el aceite que impregna todas las piezas que están en movimiento, especialmente los pistones, anillos de pistón, guías de válvula, etc. Este polvo lo que va a hacer es, mezclado con el aceite, pues lo que va a crear es una pasta abrasiva que va a acelerar de una manera alarmante el desgaste de las piezas móviles de nuestro motor. De ahí la necesidad de tener que filtrar el aire que entra al motor. ¿De acuerdo? Bien. Una vez explicado por qué necesitamos los filtros de aire, bueno, pues vamos a ver cómo son. ¿De acuerdo? En el principio de la industria de la automoción, bueno, pues los filtros de aire no existían como los conocemos ahora. Lo que existían eran unos filtros de aire en baño de aceite, que eran simplemente una cazoleta donde teníamos dentro una malla de alambre y había una cantidad de aceite. ¿De acuerdo? ¿Cómo funcionaban estos filtros? Bueno, pues lo que se hacía era hacer pasar el aire a través del aceite y en el aceite pues quedaban impregnadas todas las partículas sólidas, el polvo, el polen, la carbonilla, etcétera, ¿de acuerdo? Y la malla lo que hacía era retener las posibles gotas de aceite que pudieran surgir del barboteo que se produce dentro para evitar que llegasen al motor, ¿de acuerdo? Este tipo de filtro de aceite es muy efectivo, pero requiere de muchísimo mantenimiento, puesto que la cantidad de aceite que hay en los filtros es muy pequeña y, bueno, pues requiere de limpiarla constantemente. Entonces fue cuando aparecieron pues los filtros de aire tal como los conocemos ahora, los filtros de aire de cartucho, ¿de acuerdo? Hay que decir que filtros de aire de cartucho o desechables, como queréis decirlo, pues los hay de muchos tipos. En este caso lo que tenemos son de papel, los tenemos también de espuma o de esponja, ¿de acuerdo? En algunos de estos filtros pues esta espuma pues viene impregnada con alguna sustancia que favorece la retención de partículas, y en otro pues lo hay de materiales sintéticos que, bueno, están pensados más para la competición, donde lo que prima es el flujo de aire para bueno, pues que el motor tenga la menor retención posible, ¿de acuerdo? Pero bueno, nosotros lo que vamos a hacer es centrarnos en los filtros de papel de tipo cartucho, que son los más comúnmente utilizados y lo que vamos a encontrar en nuestros vehículos normalmente, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo son nuestros filtros de aire? Bueno, pues nuestros filtros de aire, en este caso de cilíndrico, los podemos encontrar rectangulares, cuadrados, en fin, con algunas formas diferentes, trapezoidales en alguna marca. En fin, la forma es lo de menos, lo importante es la constitución. Generalmente están formados por un papel, una especie de cartulina filtrante que está formada por una malla de fibras, una malla de hebras que están entrelazadas entre sí y que, bueno, pues lo que van a hacer es, dentro de esta malla, pues va a quedar retenida todas las sustancias sólidas que encontremos en el aire, o gran parte de ellas al menos, esa es la idea, ¿no? Dependiendo de la calidad del filtro, pues retendrá más o menos, ya que bueno, pues esta red de fibras que forman el papel pues será más tupida o menos tupida, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo está puesto el papel? Como podéis ver, está puesto en forma plegada, ¿de acuerdo? ¿Por qué está puesto con esta forma? Pues evidentemente es para aumentar la superficie de filtrado. Imaginemos que este filtro, pues si fuese una superficie plana, cilíndrica, y la desarrollamos, bueno, pues lo que tendríamos sería aproximadamente medio metro de papel, ¿de acuerdo? Esto sería del todo insuficiente y acabaría copado en un breve periodo de tiempo. Sin embargo, bueno, pues si lo plegamos, pues como podemos ver, vamos a aumentar muchísimo la superficie de filtrado.
Cuanto más superficie de filtrado, más rendimiento tendrá el filtro, ¿de acuerdo? Más nos va a durar y mejor filtrará, ¿de acuerdo? Luego después vamos a abrir el filtro y lo vamos a desplegar para que veáis cuántos metros de papel pueden componer un filtro como este, para que no nos deje, para que veáis esto de dato como curiosidad, ¿de acuerdo? En este caso tiene también una malla metálica dentro que es para hacerle un poco de refuerzo. Bien, lo que tenemos aquí a los lados del filtro, pues normalmente es una especie de goma espuma blanda cuya misión es sellar los lados de la caja del filtro de aire para evitar que el aire pueda entrar por ningún otro sitio que no sea a través del papel filtrante. Por cierto, este papel filtrante en algunas marcas suele tener dos caras. La cara que da al aire exterior, digamos, y la cara interior que está impregnada de una sustancia resinosa que, bueno, pues facilita la retención de partículas sólidas. ¿De acuerdo? Como ya he dicho, bueno, pues ya sabemos también que sirve para filtrar el aire, para evitar el desgaste de las piezas móviles, desgaste prematuro de las piezas de nuestro motor. Y bueno, la forma de uso es muy sencilla. En estos casos, pues simplemente abriremos la caja de filtro de aire, que es una especie de acogida con grapas, en otra irá atornillada, quitaremos el viejo, limpiaremos los restos de suciedad y de polvo, siempre aspirándolos, nunca soplándolos, y sustituiremos el cartucho por el nuevo, ¿de acuerdo? Algo que se suele hacer a veces, bueno, pues es limpiar el filtro de aire. ¿Se debe de limpiar el filtro de aire? Bueno, pues no se debe de limpiar el filtro de aire, puesto que lo único que hacemos es estropear la fibra de la que está compuesto y lo que haremos será abrir el entrelazado que hay entre la fibra, peorando o perjudicando la capacidad de filtración del papel. Por eso no se debe de limpiar los filtros de aire. También hay que tener en cuenta que no suelen tener un precio excesivamente caro, por lo cual, bueno, pues limpiarlos muchas veces no tiene mucho sentido. Se tarda menos en cambiarlo que en limpiarlo, ¿de acuerdo? De cualquier forma, si por casualidad, por algún motivo, nos vemos en la obligación de tener que limpiar un filtro de aire, porque, bueno, pues por las circunstancias no disponemos de un filtro nuevo y el nuestro esté muy sucio, pues lo que vamos a hacer, siempre vamos a procurar de darle una limpieza exterior utilizando una pistola de soplado, pero desde una distancia bastante alejada, con idea de quitar, bueno, pues la mayor cantidad de suciedad que haya en la parte exterior, ¿de acuerdo? Pero ya digo, siempre de una distancia alejada. ¿Por qué? Porque si lo que hacemos es ponernos muy cerca, lo único que vamos a conseguir es que las partículas sólidas penetren más dentro de la fibra del papel, pero perjudicando, bueno, pues también su capacidad de filtrar, ¿de acuerdo? Una vez que ya hemos quitado la mayor cantidad posible de aire, siempre a una distancia prudencial, bueno, pues lo que haremos será soplar desde dentro hacia afuera, también intentando de que no dé el aire directamente sobre el papel, no lo pondremos a 90 grados, sino en forma de ángulo, con idea de que, bueno, pues la superficie que se ve afectada por el chorro de aire, pues sufra la menor presión posible y la menor deformación posible. Ya digo que esto sería una situación, bueno, pues de emergencia, donde tenemos un filtro muy copado por algún motivo y, bueno, pues necesitamos de limpiarlo de alguna manera para salir del paso, ¿de acuerdo? Y en cuanto al uso, bueno, pues ya hemos dicho cómo se sustituye el filtro. Lo único que tendremos que tener en cuenta siempre son las recomendaciones del fabricante. Tenemos que seguirlas, bueno, pues siempre escrupulosamente, incluso si lo cambiamos antes, mejor. Es decir, los filtros de aire, por norma general, dependiendo del fabricante, pues tienen un intervalo de sustitución recomendado entre 15 y 30.000 kilómetros, ¿de acuerdo? Pues siempre estaremos pendientes de cuando lleguen este kilometraje, bueno, pues ver cómo está y sustituirlo, ¿de acuerdo? Si trae nuestro vehículo por lo que sea, pues por ejemplo un vehículo agrícola o un vehículo que trabaje en obras públicas, bueno, pues trabaja en un ambiente sucio, en un ambiente polvoriento o trabaja en el campo, es decir, pues evidentemente esos filtros se van a ensuciar muchísimo más.
Aquí tendremos que olvidarnos un poco de la recomendación del fabricante y tendremos que verificar el filtro periódicamente en función de la cantidad de polvo que veamos que estamos atrapando. Es decir, en muchos casos pues tendrá que ser diariamente e incluso varias veces al día, ¿de acuerdo? Y nada más, amigos. Bueno, pues lo único que nos queda es que vamos a intentar abrir el filtro y vamos a ver qué longitud tiene aproximadamente de papel. Pues bueno, para que tengamos este dato curioso, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí podéis ver, bueno, pues esto es aproximadamente 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, bueno, pues esto aproximadamente, ya os digo, esto aproximadamente, pues yo diría que es 1 metro, aproximadamente tendríamos 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros mal medidos, como se suele decir en mi tierra. Así que todo esto es superficie filtrante, ¿de acuerdo? Bueno, ya que lo hemos visto desmontado, pues simplemente como dato curioso también, porque no sabéis, en la industria pesada lo que hablamos es de minería, bueno, en grandes fábricas donde tienen grandes motores diésel, pues cuando se realizan los mantenimientos, pues es costumbre, además si lo dice el fabricante, desplegar los filtros como hemos hecho ahora, todos los filtros, tanto los filtros de aceite, los filtros de combustible y los filtros de aire, y se inspeccionan en una mesa de luz, una mesa donde el fondo es de luz, y lo que se hace es ver si hay restos de partículas metálicas o hay algo que les llame la atención que pueda ser indicativo de un desgaste prematuro del motor o de alguna anomalía, ¿de acuerdo? Pues nada más, amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, pues dame un like y no olvidéis suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.